En casa hay vida y adoración. El siguiente devocional es para que lo disfrutes en familia. Buenos días, hermanos y hermanas. Nos da un gozo muy grande poder estar una vez más con ustedes meditando en la palabra del Señor. Vamos a hacerlo hoy para continuar con el tema, la fidelidad de Dios, leyendo el Salmo 25. Entonces vamos a leer estos 22 versículos que me parecen muy importantes. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Un salmo maravilloso. Una palabra que seguramente nos va a traer en esta mañana unas buenas enseñanzas. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir que el Señor, a través del Espíritu Santo, nos bendiga a través también de su palabra. Padre, queremos agradecerte por regalarnos este precioso día. Queremos darte la honra y la gloria y la alabanza y la adoración. Queremos, eterno Dios, acercarnos a ti en este día para decirte: nuestro corazón está dispuesto para aprender tu palabra. Enséñanos, Espíritu Santo, queremos vivir para la gloria de Dios. Amén. Muy bien, vamos a entrar en el tema. Vamos a encontrar en este Salmo 25 que David insiste en la fidelidad de Dios como un regalo maravilloso de nuestro Dios para nuestra vida. El título del Salmo dice: David implora dirección, perdón y protección. Al leer este salmo encontramos que David tiene claro cuatro cosas que para él eran muy importantes al orar en este momento a Dios. Él quería dirigirse a Dios de una manera muy específica. Esto enseña que cuando nos dirigimos en oración a Dios, también debemos saber cómo vamos a orar. Es decir, tener claro de qué vamos a hablar con Dios, qué le vamos a decir a Él. Creo que pudieran existir oraciones vagas, algo así como: no sé lo que le voy a decir a Dios en este día. David tiene claro qué va a hablar con su maravilloso y fiel Dios. En primer lugar, él, al orar, le dice al Señor Jehová que confía en él. Le dice: Señor, yo en ti confío.
En segundo lugar, le pide a Dios que le muestre sus caminos, sus sendas, las cuales él debe aprender a andar fielmente. En tercer lugar, David tiene claro que debe arrepentirse de sus pecados y hace mención de sus pecados de su juventud. Y le pide al Señor, no te acuerdes de ellos. Perdóname, Señor. Y por último, David habla de lo maravilloso que es vivir en comunión con Dios. Y nos enseña que Dios solo tiene comunión íntima con los justos y también con los que le temen. Estas 4 cosas importantes son las que yo quiero que meditemos en ellas, en este salmo. Entonces vamos al tema. David le dice a Dios, Dios mío, en ti confío. Eso lo encontramos en el versículo 2. Y en el versículo 3 insiste David diciendo, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Qué declaración tan especial la que David está haciendo en este salmo. Le dice a su Señor, a su Dios, yo en ti confío. Y luego dice, ningún creyente que espera en ti, Señor, será confundido, será avergonzado. Estas declaraciones en su oración muestran contundentemente una determinación. Él había decidido confiar exclusivamente en su Dios, en nadie más. En alguna ocasión el salmista también se preguntó, y es una pregunta que la hemos visto en el Salmo, dice, ¿en quién voy a confiar yo? ¿En quién voy a poner mis ojos? ¿En quién voy a esperar? Y él dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por eso yo en él confío. La confianza que David manifiesta en Dios es el resultado de conocerlo de una manera especial. Quiero decir que David conocía al Señor de una forma muy especial. Había una relación muy estrecha entre David y Dios, entre Dios y David. Algún día dijo Dios, ese hombre es un hombre conforme a mi corazón. Confianza significa esperanza firme en alguien, seguridad. Y eso era lo que tenía David con respecto al Señor eterno, al Dios eterno. Él está seguro de que su Dios es fiel, que su Dios es bueno, que su Dios es misericordioso, que su Dios es justo, que su Dios es maravillosamente un Dios de amor. Eso lo sabía David. Nosotros como Iglesia de Cristo, como hijos de Dios, debemos igualmente tener un conocimiento muy firme, muy claro de nuestro Dios. Y si es así, yo aseguro algo. También podremos decir en esta mañana y siempre, Señor, yo en ti confío absolutamente. En nadie más he puesto mi confianza, solo en ti. Cuando oremos, digámosle al Señor Jesús esa oración, digámosle esas palabras. Señor, yo en ti confío. En ti esperaré, yo jamás seré confundido, jamás seré avergonzado, porque en ti confío. Veamos algunos textos en la Biblia que nos hablan de esa bienaventuranza, de esa felicidad, de esa bendición maravillosa de poder aprender a confiar absolutamente en nuestro Dios. El Salmo 40, verso 4, el salmista también dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Usted y yo, toda la Iglesia de Cristo, que ponemos nuestra confianza en Dios, que hemos aprendido a esperar en Él y solo en Él, porque Él no va a fallar, este texto dice, somos bienaventurados. Somos felices, porque hemos aprendido entonces a poner nuestros ojos en el Señor y nuestra esperanza es Él. Isaías 30:15 dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Qué lindo texto. Eso lo dice el Señor, el Santo de Israel. Dice, en descanso y en reposo seréis salvos. ¿Por qué hay descanso y reposo en un creyente de Dios? Porque hay confianza en Dios. ¿Por qué hay confianza en Dios? Porque conocemos al Señor, nuestro Dios. Entonces, esa confianza que hemos depositado en el Señor nos permite disfrutar de paz,
de reposo, de quietud y, por supuesto, de fortaleza. Cuando el creyente, el discípulo, confía en el Señor Jesús, es bienaventurado y también va a reposar, va a descansar, estará tranquilo, no importa que el tiempo sea difícil. Jeremías 17, 7 y 8. Escribe él estas palabras. Así ha dicho Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová el Señor y cuya confianza está en Jehová su Dios, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las aguas echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Qué maravillosa palabra esta. Dice, bendito el hombre, la mujer que ha decidido confiar en el Señor, en nuestro Dios. ¿Qué va a pasar? ¿Con qué se compara la persona que confía en Dios? Según este texto, esa persona es comparada con un árbol que ha sido plantado y crece junto a corrientes de agua. Dice que echa profundas raíces, que no sufre ningún tipo de cambio cuando viene el verano, ese verano fuerte, un calor terrible. Dice que su hoja siempre estará verde. Y en el año en que no llueve, dice, no se fatigará, ni dejará de dar el fruto. Y pienso que esta figura que usa el Señor aquí para decir que bendito es el hombre que confía en Él, tiene que ver con nosotros. Cuando nosotros confiamos en el Señor, hermanos, no importa las circunstancias, si es invierno, si es verano, si hay abundancia o hay escasez, si hay enfermedad o hay salud, no importa. Nosotros sabemos en quién hemos confiado. Nosotros sabemos en quién hemos depositado nuestra confianza. Sabemos quién es nuestra esperanza. Y entonces estaremos fuertes, porque en Él hemos confiado. Venga lo que venga, tendremos respuesta, tendremos fruto de bendición, disfrutaremos de la vida a pesar de todas esas cosas. Cuando tenemos luchas, dificultades, necesidades imperantes, me surge una pregunta: ¿en quién confiamos? A veces confiamos en nosotros mismos más que en Dios. A veces estamos confiados en personas más que en Dios. Personas adineradas. Entonces decimos, cuando tenemos una situación económica crítica, decimos, hay que buscar a esta persona, hay que hablar con ella. Y no hemos orado, no hemos buscado a Dios. Eso indica que nuestra confianza no está en Dios, está en la gente, y en la gente que tiene dinero. Y a veces vamos a ellos y tocamos sus puertas, y ellos nos dicen, oh, si hubieras venido ayer, yo hubiera podido ayudarte. Ellos no van a ser nuestra solución. Primero hay que buscar al Señor. Ahora, el Señor sí puede usar a personas que tienen los recursos para traernos las respuestas, pero primero tenemos que buscarlo a Él, a nuestro Dios. Buscamos a gente influyente y decimos, esa persona me va a ayudar, va a hablar por mí y voy a tener respuesta. No se olvide que primero es Dios, que primero es Cristo. Debemos buscarlo en el secreto de nuestro hogar. Ir a la recámara, como el Señor le decía a los discípulos. Entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Esa es la palabra. Y si usted y yo la creemos, vamos a obedecerlo. Y vamos en las circunstancias difíciles a buscar a Dios. Ahora, ¿que Dios va a usar gente? Sí. Pero primero lo debemos buscar a Él. Podemos estar confiando en nuestro dinero, en nuestra sabiduría, en nuestras fuerzas, más que en Dios. El Proverbio 3, capítulo 3, versos 5 al 8, dice así: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Te lo voy a repetir. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Este salmo nos llama a confiar absolutamente en Dios.
Hay que confiar en Él más que en las circunstancias, más que en la gente, más que en los recursos, más que en nosotros mismos. Confiemos en el Señor. En segundo lugar, David le dice al Señor: Señor, muéstrame tus caminos. Enséñame a andar tus sendas. Encamíname en tu verdad. Estas tres frases en la oración que hace David indican la necesidad que él tenía. Él necesitaba ser guiado, orientado en su vida. Y le decía: Señor, yo quiero andar tu camino, andar tu senda, conocer tu verdad. Por eso te pido que me enseñes. La palabra de Dios es la verdad de Dios. Ella nos guía, nos orienta, nos lleva a tomar las mejores y correctas decisiones. No podemos tomar decisiones sin consultar al Señor. Él es el que sabe cuál es el camino que yo debo tomar en este día. Él es el que sabe qué es lo que yo debo decidir hoy. Él, porque Él tiene la verdad, porque Él conoce mi hoy y conoce mi mañana. La palabra de Dios es la verdad de Dios. Ella nos guía, nos orienta. El Proverbio 10:29 dice: el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero también es destrucción a los que hacen maldad. Si usted y yo decidimos caminar fielmente para el Señor, Él nos va a mostrar su camino. Él nos va a enseñar su verdad. El Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. El Proverbio 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Estos versículos lo que nos están diciendo es: hay que poner la confianza en Dios. Él es el que nos va a mostrar el camino correcto para tomar las decisiones correctas. Pero hay algo más que le quiero decir en este aspecto. Jesús es el camino que lleva al Padre. Aquí ya la cosa cambia. No es que me muestre un camino para encontrar respuestas a mis necesidades, sino que Él me muestre el camino que debo andar para ser salvo, para tener vida eterna. Y aquí cambia todo. El Proverbio 14 dice, verso 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces hay dos caminos. Un camino que es Cristo y lleva a la vida eterna. Un camino que es Cristo y nos conduce al Padre. Un camino que es Cristo y nos lleva a la salvación. Nadie más nos puede salvar. Nadie más nos puede acercar al Padre. Nadie más nos puede ayudar a establecer una relación personal con el Dios eterno. Solo Jesucristo. A la vida eterna y al Padre nadie puede llegar a través de otro camino. Solo a través de Cristo. Entonces dice, hay otro camino, pero su fin es camino de muerte. Un camino nos guía a un lugar seguro, pero también un camino nos puede llevar a un lugar de muerte, de pérdida. Cristo nos guía, nos lleva al Padre, nos guía a la vida eterna, nos guía a la vida abundante y a la felicidad eterna. Por eso yo quiero invitarle a usted que tome este camino. La religión no es el camino. Las filosofías no son el camino. Los pensamientos o argumentos que nos apartan de Dios no son el camino. El camino a la vida eterna es Jesucristo. Si alguien quiere ser salvo, debe hacerlo a través de Jesucristo, invocando el nombre de Jesús. Dijo él mismo, el que invocare mi nombre será salvo. Y usted y yo, para ser salvos de la condenación eterna, y ser trasladados a la vida eterna en Cristo, debemos hacerlo a través de Jesucristo. Pero también estas frases hablan de la voluntad de Dios. Cuando Él dice, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, enséñame tu verdad, pienso que también se está refiriendo a la necesidad que tiene el cristiano de conocer la voluntad de Dios. Y Pablo dice a los Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En todo cuanto anhelamos en la vida, en lo que planeamos, en lo que proyectamos en nuestra vida,
escúcheme hermano, es imprescindible conocer la voluntad de Dios. Si un joven, si una persona está haciendo proyectos para su vida, ya sea para estudiar una carrera profesional, para hacer un negocio, para casarse, esa persona debe buscar a Dios. Y cuando se busca a Dios, Él va a indicar el camino correcto. Él va a decir, mi voluntad buena, agradable y perfecta para ti, así lo va a decir Dios, es esto. Decide por esto, decide por esta persona. Toma esta senda. Nuestro Dios está interesado en que tomemos el camino de Él, en que hagamos las cosas correctas. Y para eso hay que confiar en el Señor. Y no olvidemos esto, Dios es fiel. Él prometió estar con nosotros, ayudarnos, orientarnos por su palabra y por su Santo Espíritu. Él lo ha hecho y lo hará siempre. En tercer lugar, David le pide a Dios perdón por sus pecados. Esto es importante. En los versículos 6 al 9, 11 y 18 de este Salmo 25, David echa mano de las misericordias de Dios y le dice, Señor, por favor, no traigas a memoria, no te acuerdes de los pecados de mi juventud, de mis rebeliones, no te acuerdes. Él está pidiendo perdón por todos los pecados de su vida. Y yo creo que él hace un alto en el camino y tal vez está encontrando que algunos de los problemas que está viviendo tienen que ver con pecados no confesados. Y quiero decir a la iglesia hoy, nosotros como seres humanos seguramente pecamos, estamos expuestos. Pero el problema más grave no es ese. El problema que trae resultados y trae frutos malos es que pecamos y no confesamos nuestro pecado. Entonces debemos aprender cosas como estas. Debemos reconocer que hemos pecado. Debemos confesar nuestros pecados al Padre Eterno en el nombre de Jesucristo. Y también debemos decidir apartarnos de nuestros pecados. No es bueno, no es saludable ocultar los pecados cometidos. Y el Espíritu Santo está en nosotros, la palabra de Dios está en nosotros para redarguirnos. Cuando un cristiano peca, hay una inquietud en el ser interior. Hay algo adentro en su ser que no le deja tranquilo, porque sabe que pecó contra su Dios, contra el Señor que un día lo perdonó y le dio salvación. Esa inquietud no es otra cosa que la acción del Espíritu que le está redarguyendo. No es otra cosa que la acción de la palabra que le está redarguyendo. Y el Espíritu Santo le está diciendo, confiesa tu pecado y apártate de él. Leamos unos textos. Primera carta de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Qué hay que hacer cuando pecamos? No es ocultar el pecado. No es huir de la congregación. No es esconderse. No, es confesar el pecado. Es enfrentar con responsabilidad el hecho triste de que hemos pecado contra Dios. Entonces, debemos confesar el pecado. ¿Cuál es la preciosa verdad que hay aquí? Que si confesamos nuestros pecados, Dios es justo, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es misericordioso para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan mismo, en el capítulo 2, verso 1 de su primera carta, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es decir, hay advertencias, hay cosas que Juan está diciendo. No lo hagas porque vienen estas consecuencias. No peques porque el pecado trae enfermedad, trae muerte, trae ruina, trae pérdida. Dice, hijitos míos, os he escrito eso para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¡Qué bendición! Siempre Jesús está entre el Padre y nosotros. Por eso llamo la atención en esta mañana. Si alguien ha pecado contra el Señor y ha guardado su pecado, ha ocultado su pecado por días, por meses, por años, y a usted le parece que Dios no se ha dado cuenta, Él lo sabe.
Pero Él está esperando por pura misericordia hacia su vida que usted venga en arrepentimiento, que usted confiese su pecado al Señor y se aparte. Hay un abogado hoy, es Cristo ante el Padre, intercediendo, abogando por usted y por mí. Debemos aprovechar esa preciosa experiencia, esa preciosa realidad y verdad de que Jesucristo está esperando para abogar por nosotros ante el Padre. El Proverbio 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La palabra de Dios quiere dejarnos muy claro esta mañana que no vale la pena, no hay ningún buen fruto encubriendo, ocultando nuestros pecados. La ruina alcanzará a aquel que ha pecado y no confiesa su pecado. A todo cristiano, a todo hijo de Dios que se ha dejado tentar y ha caído y ha guardado, ocultado su pecado, dice, no hay prosperidad. Viene la ruina en todos los campos de la vida. Pero también dice, como una noticia alentadora, mas el que confiesa su pecado y se aparta, la misericordia de Dios viene a su vida. Es atendido por Dios con amor y misericordia, y es perdonado y es restaurado a una bendición maravillosa. Y en cuarto y último lugar, notamos una declaración muy especial que hace David con respecto a la comunión de Dios. El versículo 14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos, a los que le temen, hará conocer su pacto, su pensamiento, su secreto, su plan. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. El término comunión significa tener en común, yo diría, todo. Nosotros tenemos de nuestro Dios todo. Cuando yo vine a Él, yo recibí todo de Él. Y la Escritura me dice que de Él tengo su amor, tengo su misericordia, tengo sus riquezas eternas. Él me ha dado su paz, su gozo, su cuidado, su provisión. Todo lo tengo de Él. Su presencia habita en mí. Y en Él yo estoy completo. Eso significa que Él tiene comunión conmigo. Ahora bien, Dios anhela tener su comunión íntima, una relación maravillosa con sus hijos. Pero Él aclara algo. Él dice, mi comunión íntima es con los que me temen, con los que se acercan a mí con respeto, con los que me honran, con los que me obedecen, con los que se someten a mí, con los que han decidido amarme. La vida cristiana tiene su arraigo en una relación íntima y maravillosa con Cristo. La vida cristiana no es simplemente un estilo de vida bueno. No, la vida cristiana significa relación con Dios. Relación íntima con Cristo. Y eso es bueno que usted y yo lo podamos comprender. Esta comunión y relación íntima con Cristo nos permite adorarlo, alabarle, exaltarle, tributarle la gloria, ser esos adoradores que Dios ha estado buscando. Juan 17:24 escribe estas palabras de Cristo cuando Él oró al Padre por los discípulos. Le dijo, Padre, aquellos que tú me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Lo que yo puedo entender en estas palabras que Cristo expresa al Padre cuando oraba por los discípulos, es que el anhelo de Cristo era llevar a los discípulos a una íntima y eterna comunión con Él. Una comunión que había empezado en la tierra cuando Él los llamó, Él les reveló los secretos del Padre, del reino de Dios. Él los preparó para comisionarlos y alcanzar al mundo para la gloria de Dios. Él decía, yo me voy, pero yo quiero, Padre, que donde yo voy a estar, ellos también estén conmigo. ¿Qué me dice esta oración de Cristo? Que el anhelo de Jesús
es tenerme con Él por la eternidad, en una comunión íntima para siempre, en la que yo voy a conocer su corazón eternamente, donde yo voy a estar para adorarlo para siempre, y Él va a ser mi luz y mi salvación para siempre. Es tan maravillosa la comunión de Cristo con sus discípulos, con usted y conmigo, que Él anhela que estemos siempre con Él, en su misma gloria eterna. Si decidimos vivir para la honra y gloria de Dios, entonces Él abre su corazón para tener comunión con nosotros. Proverbios 3:32 dice, porque Jehová abomina al perverso, al pecador que no se arrepiente, al que ama la maldad. Dice, mas su comunión íntima es con los justos. Y una persona perversa es la que ama el pecado y se aparta de Dios. Una persona justa es aquella que decidió arrepentirse y tener comunión íntima con Cristo y darle su vida a Jesús, conocerlo, amarlo, servirlo. Ese es un hombre justo, una mujer justa delante del Padre. Y sabe una cosa, si la justicia de Dios nos ha alcanzado para ser salvos por Cristo, el Dios eterno quiere tener comunión con nosotros para siempre. Quiero terminar diciéndoles algo. Los únicos que podemos disfrutar de la comunión, de la amistad y entrañable misericordia de Dios somos sus hijos. Aquellos que hemos decidido honrarlo, respetarlo, temer a Él y honrarlo. Amada iglesia, oremos al Señor y démosle gracias porque esta oración de David nos ha enseñado cosas muy importantes. Nos ha enseñado cosas excepcionales. ¿Cómo? Debemos decidir confiar en Dios. También debemos conocer el camino de Dios y andar por Él. También debemos arrepentirnos de todo pecado cometido. Y por último, algo que queda profundo en el corazón. Dios quiere tener comunión íntima con usted y conmigo si decidimos amarlo y temer y honrarlo para siempre. Padre, gracias por esta sencilla palabra. Y quiero agradecerte por bendecir a la iglesia, a todos nosotros como tu cuerpo, como la iglesia a través de esta escritura. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Enséñanos, Espíritu de Dios, a vivir para la gloria de Dios. Y gracias, eterno Dios, por tu amor por nosotros, por tu fidelidad sobre nosotros, para con nosotros, y por permitirnos tener una amistad contigo, una íntima comunión tuya con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Un buen día, mis hermanos. Les amamos en Cristo. No dejes de orar. Aparta un tiempo especial para Dios. En casa hay vida y adoración.